Un equipo para servirle a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo 11, 28. Si lo tenemos todos, decimos amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hoy queremos atender al llamado de Cristo que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y nuestro tema hoy es la humildad, que nosotros sabemos que es una persona mansa, una persona que tiene mansedumbre. De la oveja se dice que es mansa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil de llevar. Amén. Entonces Él dice que Él es manso y Él es humilde. Amén. Y como dije, hoy vamos a hablar de la humildad. Siempre tenemos una idea de ser humilde, como esta semana fuimos a un médico y cuando lo vimos llegar, es un cardiólogo de renombre, pero caminaba así y parecía cualquier hombre. Y a mí me llegó así, ¿verdad? Que a veces creemos que es una actitud física o una imagen física, la humildad, pero está lejos de eso. No es una condición financiera, ni es una condición física, ni es una imagen de pobrecito yo, sino es una actitud del corazón. Y generalmente no se nace con la humildad, porque para eso Jesús dijo: aprended de mí. ¿De quién voy a aprender la humildad? Y si Jesús dice aprended de mí, porque en verdad Él vivió en humildad y Él puede ser el ejemplo a seguir. Amén. El único ejemplo a seguir es Jesucristo. Gloria al Señor. Queremos saber cómo se define la palabra humildad. Dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. O sea, es que yo no me crea o me imagine de cosas que yo no tengo limitaciones y tengo debilidades, y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Si yo conozco mis límites, conozco mis debilidades, ¿cómo debo actuar? De acuerdo a esto, a este conocimiento. No puedo pretender ni puedo hacer más de lo que yo soy. Amén. Y esto significa humildad. Por eso es tan diferente a lo que nosotros entendemos por humildad. Es una actitud de mi corazón, es un estilo de vida. Amén. Y fíjense, hablando espiritualmente, podemos decir que la humildad en el cristiano es reconocer que yo soy creación y que Dios es el creador.
Y que si yo tengo esa conciencia, ese conocimiento de que yo soy creación y que tengo una dependencia del que me creó, porque Él ha puesto en mí esa dependencia. Por eso que el ser humano, aunque no conozca a Dios y aunque tenga rebelión a Dios por el mismo pecado, siempre está buscando un ídolo, siempre está buscando algo. Por eso que la Biblia dice que dejaron a Dios y buscaron en la creación para depender de ellos, de poner toda su carga con ella. Y esto no puede resolver nuestra vida. Amén. Entonces, si yo sé que soy creación y mi Dios es mi creador, debo tener 3 cosas muy importantes. Y en este tiempo más que nunca, hermanos, o en este tiempo más que nunca, debo creer en Él, debo obedecerle a Él y debo depender de Él. Cuando yo tenga claro esto en mi espíritu y en mi alma, yo puedo caminar conforme a lo que yo soy, una creación. Cuando nosotros nos desviamos y queremos hacer nuestra propia decisión, nuestro criterio, nuestra manera de ser, entonces ahí caemos en un error. Y fíjense qué le pasó a Lucifer, que era el sello de la perfección que dice la palabra, amén, que dice que él fue creado con mucha hermosura, con instrumentos musicales. Él era el que hacía contrataciones y él era alabanza y adoración a Dios, y era entre toda la creación de Dios el que más tenía luz. Por eso que le decían Lucifer entre la creación, amén. Pero él dijo algo. ¿Cómo dijo? Me levantaré, subiré, me sentaré y seré igual ¿a quién? Al Altísimo. Ya él hizo una independencia de Dios, ya él hizo una separación, ya no creía que él necesitaba de Dios y no obedeció a Dios, porque Dios cuando ha creado también ha puesto reglas. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le puso el estilo de vida que ellos tenían que vivir, qué es lo que ellos tenían que hacer, cómo se tenían que mover, y ellos tenían que hacerlo. Amén. Hacían la voluntad de ¿quién? De Dios. Amén. Satanás también tenía sus reglas, sus instrucciones de qué tenía que hacer, que eran cosas de grandeza, sí, pero no podía olvidar que es creación de Dios. Cuando él empezó a decir subiré, me levantaré, me sentaré y seré, o sea, es como yo dependo de mí mismo, yo me obedezco a mis deseos y yo me creo en mí mismo, y yo voy a ser semejante al Altísimo. O sea, quería tomar el lugar del Creador, y vemos que cayó, y dice que él fue perfecto en todo hasta que se halló en él ¿qué? Maldad. Y llama la Biblia el querer independizarme de Dios maldad. Y por su maldad
fue juzgado y sentenciado y fue echado a la tierra, y le dijeron que era: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Entonces, a pesar que él sí tenía un encuentro con Dios, a pesar que él sí conocía a Dios, pero le nació la maldad y quería tomar el lugar de Dios. Amén. Fíjense que para que nosotros pudiéramos estar claros en estas tres cosas: la fe, el creerle a Dios y creer a su palabra, obedecerle en todo, así como vimos que Ciro, a pesar que no conocía ni siquiera la historia de Jehová ni la historia de Israel, Dios ordenó su espíritu y él ¿qué hizo? Obedecer ciegamente, quizás sin entendimiento, pero su espíritu obedeció. Amén. Y es lo que necesitamos, y necesitamos depender, no ir como los caballos desbocados que se lanzan sin dirección, sino que tenemos quien puede guiarnos, tenemos quien puede marcar y ha marcado nuestro camino. Jesús vino a la tierra a marcar nuestra senda, y Él es el que hace que yo pueda pisar sus pisadas y seguir hacia adelante. Amén. Gloria al Señor. Nosotros vamos a ver en Génesis, vamos a ir a Génesis 3:1. Habíamos dicho que Adán y Eva estaban bien mientras seguían la instrucción de Dios. ¿Tenemos nosotros la instrucción de Dios? ¿Dónde está la instrucción de Dios? En su palabra está nuestro manual diario. Amén. Y tenemos, así como Adán y Eva, tenemos el manual, la instrucción de Dios de cómo hacer y qué no hacer y qué hacer. Muchas veces dicen, es que cuando Dios dice no a esto, o sea, no te deja hacer lo que tú quieres, pues hay una cosa que Dios dijo, y quiero déjame ir ahí en Jeremías 9, 23 y 24, antes de continuar aquí. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que la sabiduría que yo pueda tener, la valentía de emprender caminos y querer hacer, así como dijimos, un caballo desbocado, y quiera hacer, no te alabes de eso, porque a lo mejor empiezas bien, pero ¿cómo terminará? Sin la presencia de Dios. Pero dice que si hay algo que alabarse, alábense en entenderme y conocerme. Si quiero ver la ley de Dios, ¿por qué Dios dice no? ¿Por qué Dios dice que sí? Puedo descubrir y entender al Altísimo, y puedo descubrir que la autoridad que es Dios y necesita y quiere ser mi autoridad es para protección, cobertura
provisión, sostenimiento. Y yo necesito a Dios. Por eso que yo digo, hoy en día es cuando más necesitamos tener obediencia, porque sin la obediencia a Dios no hay autoridad de Dios sobre mí, porque Él dice que Él hace misericordia, pero también juicio y justicia. Amén. Porque queremos la misericordia de Dios, pero ¿cómo obtengo el juicio correcto? Él pagó por mis pecados pasados y me ha dado la libertad para dejar el pecado, no para seguir en rebelión, no para seguir mintiendo, no para seguir engañando. Amén, hermano. Entonces, si yo entiendo que lo que Él dice que no es protección, puedo vivir en el juicio de Dios y la justicia que Él hizo por mí, porque no había lugar a que yo tuviera justicia. Él pagó el precio para que yo la tuviera. Amén. Entonces, para que yo pueda lograr esto, yo necesito entender a Dios. Cuando leo, pueda pedir al Espíritu Santo, revélame, Señor, el espíritu de la palabra. Revélame, Señor, hazme entender lo que tú quieres hablarme en tu palabra. Amén. Volvamos a Génesis 3. Y vamos a ver qué le pasó a Adán y Eva y por qué ellos han tenido que salir de la presencia de Dios, y lo que Dios estableció para ellos se perdió, y Dios tenía que tomar otro camino bien largo a través de todas las generaciones para traer a Jesucristo, para darnos redención del pecado que cada día aumentaba en la descendencia de Adán y Eva. Amén. Dice 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Siempre el diablo va a venir con lo que Dios ha dicho. ¿Para qué trae la palabra y la usa el diablo? La usan los brujos, hermanos, para traer dudas. Amén. Por eso nosotros, si dependo de Dios, Dios me puede dar discernimiento. ¿Qué espíritu me habla? Es muy importante. ¿Qué espíritu me está hablando? ¿El espíritu de Dios? ¿Mis emociones o el diablo? Porque también mis emociones tengo que ponerlos a la luz de Dios. Amén. Entonces le dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Él le dijo la verdad, ella contestó con la verdad, y ahí viene no una cosa contundente, sino como un soplo para que entre la duda. ¿Qué es lo que primero tocó el diablo? La fe. Ella debió hacer ¿qué? No, pero es que él dijo así, y si él dijo que me moriré, pues él sabrá cómo, porque la palabra de Dios dice esto. ¿Cuánta gente ha cambiado a sectas y a cosas que no dicen en la palabra? ¿Por qué? Porque
le susurraron en el oído y han traído lo que no es. Amén. Entonces, ¿qué le contestó? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. ¿Qué usó el diablo? La ignorancia de la mujer. ¿Qué entendía ella de una muerte? Que se va a morir y no va a estar más. Dios le hablaba de una muerte espiritual y el diablo confundió porque ella le dio oído al diablo. Cuando yo le doy oído al diablo, él va a sembrar. Le estoy abriendo la puerta para que él siembre la duda. Amén. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense, de lo suyo habla, dijo Jesús, ¿verdad? Que el diablo de lo suyo habla. ¿Qué es lo que es suyo? Él quería levantarse y sentarse en el trono de Dios y ser semejante al Altísimo. ¿Y qué le siembra a Eva? Sabe Dios que si comen de eso, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¡Wow! ¡Qué tentación tan grande!, ¿no? Ser como Dios. Entonces ella miró, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, porque ya lo está viendo en otros ojos, con los ojos del diablo, porque ella aceptó todo lo que el diablo le dijo. No dijo, bueno, pero vamos a ver si es verdad, vamos, párame eso ahí, ¿qué dice Dios de eso? Y como yo hacía, yo regresaba a mi casa y lo que oía en la iglesia, yo le decía, Señor, ¿y tú qué dices? Y Dios me llevaba la palabra y me hablaba. Y su verdad está en su palabra. Amén. Entonces ella, en vez de eso, ella actuó en que la semana pasada vimos a la mujer del flujo, que cuando ella vio a Jesús y creyó que él sanaba, ella activó su fe. Eva activó ¿qué? Activó la duda. Ella activó una fe negativa y ella miró al árbol y lo vio bueno para comer y que era agradable a los ojos, porque ya lo estaba viendo con otros ojos, y árbol codiciable. Le despertó el apetito de codicia el diablo. ¿Qué es lo que él tiene? Codicia. Él codició el trono de Dios y él quería ser como Dios, y entonces le sembró a ella que lo mismo que él tiene. Entonces así cayó en pecado porque no usó la dependencia de Dios, la fe de Dios y la obediencia a Dios. Es algo clave en nuestras vidas de obedecer. ¿Y cuál fue el resultado? Primero que nada, ellos estaban cubiertos con la presencia de Dios. Una vez que comieron de ese árbol, obedeciendo al diablo, el diablo está cubierto, puede cubrir a alguien. ¿Cómo estaba la tierra cuando fue echado a la tierra? Vacía y desordenada. Ellos se miraron y se vieron desnudos, vacíos, porque había un vacío de Dios. No era físicamente que ellos se vieron desnudos, sino que espiritualmente ellos estaban vacíos de Dios. No estaban cubiertos por Dios y perdieron esa cobertura. Y entonces
se presentó Dios, ellos se hicieron delantales y el resultado es echarlos de la presencia de Dios. Ahí se cumple la palabra que Dios dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. Dios podía acabar con ellos y volver a ser otros, pero Dios tenía un plan superior a esto. Dios quería que conozcamos a Dios y conozcamos al enemigo y nos paremos en el medio y decidamos por el Dios real y verdadero. Por eso que cuando Dios me habló de que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan, porque por una vez que nos arrepentimos, el diablo empieza a jalarnos hacia atrás y los ángeles de Dios nos jalan al reino de los cielos. Y yo me tengo que parar en el medio y decir: creo en Dios, quiero depender de Él, quiero obedecerle a Él. Eso espera Dios de nosotros. Amén. Porque lo contrario seguirá Dios tratándonos, y muchos han perdido el camino, hermanos, porque todo tiene un límite y Dios tiene sus límites. Así como Dios probó a Saúl y llegó un momento que le dijo a Samuel: ya no ores más por él, que está desechado. Dios nos guarde de estar en esta condición. Amén. En cambio, vamos a ver a Génesis 22, vamos a ir a Génesis 22 y vemos cuando Dios pidió a Abraham que entregara en sacrificio a su hijo, su único, su amado, y él tomó y obedeció ciegamente a Dios, creyendo que aún muerto su hijo, de la sangre que se derrama, Dios podía levantar descendencia de él. No dudó de que Dios había dicho, fíjense, lo contrario a Adán y Eva. Dios había dicho que le daba descendencia ¿de quién? De Isaac. No de Ismael, sino de Isaac. Y que si él ahora lo está pidiendo para ir a sacrificarlo, él estaba dispuesto, porque le creyó a Dios y se le contó por justicia. Y vemos a Isaac que su padre lo toma la leña, toma para el holocausto, toma el fuego y lleva la cuerda que iba a amarrar, y toma a su hijo, que era jovencito, un muchacho, y va subiendo al sitio que Dios le dijo que tenía que llegar. Isaac le dice: padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿y dónde está el cordero? El sacrificio para el holocausto. ¿Qué le dijo el papá? Dios proveerá. Y cuando caminaron y llegaron, él le volvió a decir: papá, ¿y el cordero? Le dijo: Jehová proveerá. Y cuando él lo amarró a la leña y agarró el cuchillo y lo iba a matar, aparece el ángel de Jehová. Y eso está en el 22:11. Dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado, dice,
en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó. ¿Y qué vio allí, hermanos, Isaac? Isaac tuvo un encuentro con la provisión de Dios, porque su papá le decía: Jehová proveerá, Jehová proveerá, y él le creyó a su papá. ¿Por qué? Porque vio que Jehová proveyó verdaderamente un carnero. Amén. Para Isaac, Dios era proveedor, y en esa paz él vivía. Dependía de que Dios le diera. Isaac creció, se casó, y podemos ir a Génesis 26 y vemos que Isaac quería empezar a trabajar para su familia, proveer a su familia, y buscó un pozo que era de su padre Abraham, que los filisteos, al morir a Abraham, lo tumbaron. Pero él lo abrió porque tenía agua, y vinieron los filisteos y riñeron diciendo que este pozo era de ellos. Vemos que Isaac no peleó con ellos, y si ellos querían reñir por eso, pues él dejó y siguió. Volvió a abrir otro pozo, hallaron agua viva, y ahí Dios también lo prosperó, pero vinieron los de alrededor y le pelearon otra vez con ese pozo. Y él no hizo, él tenía hombres, tenía sus siervos, él podía hacer guerra con ellos, pero no. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque su Dios era proveedor. Si me quieren pelear con eso, él tenía paz en su corazón, y entonces él se desplazaba para otra parte, y él decía: bueno, en otro lugar, que tomen esto. Cedía. El humilde cede, hermanos, no pelea. Y él, en esa humildad, él buscó otro lugar, y dice la Biblia que buscó otro lugar, y ahí nadie le peleó, y Dios lo prosperó allí, porque donde él llegaba, Jehová lo proveía, porque tuvo ese encuentro con Dios. Y es lo que todos nosotros necesitamos, hermano: tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con su provisión, tener un encuentro con sanidad, tener un encuentro con su palabra, con su rectitud, con su perfección, tener un encuentro con su autoridad. Fíjense que cuando el Señor me dijo a mí: no hagáis vanas repeticiones, porque vuestro Padre sabe de qué necesidad tenéis. O sea, me estaba diciendo: cállate la boca. Y me dio una bofetada, y que mi cara hizo así. Ahí yo tuve un encuentro con la autoridad de Dios. Es como Él dice, y no como nosotros. Él dice así y es así, Él establece, y lo que nos toca es obedecer, hermanos. Y yo de ahí en adelante, yo he sanado muchas cosas en mi vida, porque Dios es Dios y yo necesito su autoridad. Yo soy la que es sumisa a Él. Yo me adapto a la autoridad de Dios. Dios no se adapta a mi manera. Dios es Dios, hermano, y necesitamos tener ese encuentro. Un día yo estaba en ayuno, un sábado, y yo no sé en qué forma, hermano, porque no se puede explicar ciertas cosas en el espíritu, pero a mi espíritu se reveló la rectitud de Dios, y llenó el lugar a mi alrededor.
Y yo vi que Dios es así. Y no hay forma de que Él cambie. La palabra dice que no hay sombra de variación en Él. Yo no lo puedo convencer con palabras. Él es así como Él dice. Y yo ese día, saben, hermano, delante de esta revelación espiritual, yo me vi como una hormiga en el piso. Yo vi que Dios es demasiado grande. No lo sé explicar porque no lo vi con mis ojos de la carne, lo vi en mi espíritu. Y saben, después de eso yo entendí que nada sé y que todo Él lo sabe. Esa es la verdad, hermanos. Y cuando Él empezaba a decirme empiece de cero, verdaderamente yo entendía lo que era eso. Porque nada sabemos, hermano, y necesitamos cada día empezar de cero a recibir de Él, a aprender de Él, como Él dice, aprender de mí. Entonces ahí uno, en ese encuentro con Dios, con ese encuentro con su fidelidad, por eso a veces uno dice, ¿será que debo preocuparme más? Me da dolor ciertas cosas, pero Dios es fiel y tengo un encuentro con su fidelidad, hermano. Y necesitamos tener ese encuentro con Dios en todas sus fases. Tener un encuentro que Él es el sanador, que no es por dinero, que no es por médicos, que eso lo viví, hermanos. Yo estuve grave y me ofrecieron pagar el 100%. Y yo dije, quiero la voluntad de Dios. Y Dios dijo, yo soy tu sanador. Y Dios me ha sanado, hermano. Y seguirá sanándonos. Porque necesitamos solo aprender de Él, tener un encuentro. Aquí vemos a un Isaac que él ha tenido ese encuentro con Dios y él pudo seguir. Fíjense que de tal manera, que dice la palabra, que cuando yo agrado a Dios, Él pone a mis enemigos ¿dónde? A mis pies. Todos aquellos que le peleaban a Isaac, en el versículo 26 del capítulo 26, dice, y Abimelech vino a él desde Girar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, o sea que vino rodeado y protegido. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Él quería abrir esos pozos ahí en medio de ellos y ellos lo echaron, lo repudiaron, lo rechazaron. ¿Y a qué vienen aquí ahora? Yo ya salí de sus terrenos. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Qué bueno, hermanos, que alguien pueda decir, he visto que Dios está contigo. Y luego dice, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¿Vieron que Dios estaba con él? ¿Vieron, hermanos, que no podían contra él? Que si seguían peleándole pozos y lugares, y él iba a seguir prosperado. Mientras más le peleaban, más prosperaba él, porque él dependía de Dios. Y entonces dice que tuvieron como temor de Dios y dijeron, mejor nos aliamos con él, que él no nos dañe y nosotros no lo dañamos, y viviremos en paz. Entonces dice, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien,
y te enviamos en paz. ¿Le habían hecho bien? No le hicieron bien. Le quitaban toda bendición que Dios le daba en los pozos. Amén. Pero así le dijeron: y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Por eso que le temían, porque han visto que él era bendito de Dios y que no iban a poder pelear con él. Amén. Luego dice: entonces él les hizo banquete, aceptó, y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. ¿Cómo pagó Isaac a ellos? El mal por el bien por mal. Ellos hicieron mal y él pagó bien por mal. Y cuando pagamos bien por mal, tenemos paz para con Dios y con la gente, hermanos. Porque así él pudo hacer. Porque él pudo tener rencores en su corazón y decir: no los acepto, a ver si mañana ustedes se levantan otra vez y me atacan y me agreden. Pues no, él aceptó. ¿Quieren paz? Vengan. Les dio de comer en su territorio y los despidió en la madrugada en paz. Amén, hermanos. Eso es tan importante, hermanos. Vamos a ir a Primera de Crónicas 4, 9 y 10. La Biblia nos habla de Jabes. Jabes le puso su madre este nombre que significa aflicción, dolor, tristeza. Porque dijo que, vamos a leerlo aquí, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y por eso que le puso ese nombre, cada vez que lo llamaban Jabes, lo están llamando dolor, aflicción, tristeza. Amén. Pero Jabes hizo algo diferente a sus hermanos. Por eso que dice que Jabes fue el más ilustre, el más destacado, el más prosperado que todos sus hermanos. ¿Qué hizo Jabes? Y me llamó la atención, en el 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. ¿Saben? Me sonaba ese oh, si me dieras. Era como anhelar a Dios. Es como desear, en verdad. No me voy a luchar por levantarme yo mismo. No voy a lucharme con mi fuerza, con mi valentía, con mi sabiduría, sino que si tú, es una entrega, es una dependencia total de Dios. Le dijo a Dios: si tú me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me liberaras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Nada más ni nada menos. ¿Qué le entregó a Dios? Le entregó todo. Le entregó su vida, le entregó su trabajo, le entregó que pudiera extenderse y ensanchar sus territorios, su prosperidad. Le entregó que Él sea su bendición y que lo guardara de mal. O sea, que tú me vas a guardar del enemigo. Le entregó todo. Él dependía, o sea, una dependencia
total de Dios, hermanos. No hay mayor agrado para Dios que ver sus hijos como ovejas que vienen y dependen de su pastor. Él es Jehová mi pastor y nada me faltará. No podemos depender ni de nosotros, ni de nuestra fuerza, ni de lo que podamos tener de sabiduría, ni de nuestros conocimientos y adquisiciones que hayamos adquirido en esta vida, hermanos, sino todo lo contrario. Jabes le entregó a Dios todo y dependió de Él. Por eso que decimos y repetimos, son tres cosas: creerle a Dios, obedecer a Dios y depender de Dios. Para ello necesito un encuentro con Dios en toda área de mi vida. Amén, hermanos. Y vamos a ver, el que dice, aprended de mí, cómo vivió. Si Él es el ejemplo a seguir, vamos a ir a Juan 5:19, que dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿En quién dependía Jesús aquí, según sus palabras? Lo que ve hacer al Padre, eso hace. Dice, no puede hacer nada por sí mismo. Si Jesús, cuando se encarnó y andaba entre nosotros, no hacía las cosas por sí mismo, subía a la montaña y oraba, y lo que el Señor le indicaba, Él bajaba y hacía. Y cuando Él ve, podemos ver lo que quisiera Jesús para yo hacer igual. ¿Puedo? Sí puedo, hermano. Sí puedo. Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cuántas veces no le he dicho eso? Señor, si estuviera en mi lugar, ¿qué harías? Y hago lo que tú dices. ¿Qué harías tú en mi lugar, Señor? Mira esta situación, ¿qué podría hacer? A veces te dice lo que debes hacer, a veces te para que no hagas nada, y a veces dice, dale la otra mejilla. Sí, hermanos, Él sabe lo que hay que hacer. Y si Él, que dice, aprende de mí, no fue que Él salía y hacía lo que por sí mismo las cosas, sino lo que Él ve al Padre. Amén, hermanos. Y en el 5:30, ahí mismo, en la misma página de Juan, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Me paro a decirle, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo vaya, que yo entre, que yo mueva? ¿Está en tu voluntad, Señor? Lo que me está viniendo a la mente es de ti, ¿es tu espíritu o es otro espíritu de cosas que yo tengo en la carne? Qué bueno sería ser como Jesús y aprender como Él, de hacer lo que es la voluntad del Padre. Dice, no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado? Todos nos hemos equivocado, porque creímos que eso no es así.
Yo una vez dije, no me conviene edificar con ellos y me voy, no era la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros aplicamos la dependencia de Dios, aplicamos la obediencia de Dios en nuestras vidas, vamos a hacer lo que es la voluntad de Dios. Porque como dice la Biblia que es la voluntad de Dios, a ver, buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿puedo confiar en la voluntad de Dios o no confío en la voluntad de Dios? Mucha gente, hay rebelión a Dios y no confían en la voluntad de Dios. Quieren hacer su propia manera y su propia voluntad. Entonces Dios los deja que caminen a ver hasta dónde llegan. Amén. Gloria al Señor. También vamos a ir a Filipenses 2:5. Del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, siendo Él, que es el Hijo de Dios, y Él lo decía, y recibía el rechazo de la gente, de los fariseos, pero Él decía que Él era el Hijo de Dios y no estimó como cosa a que aferrarse. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos tan sabios, tan estudiados, tan diestros, tan capaces de hacer cosas y nos aferramos a ello? Jesús dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él quería ser como yo y tomar mi lugar y darme el ejemplo. Por eso decimos que Cristo es el ejemplo a seguir. Dice que, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente. Si Jesús fue obediente al Padre, ¿qué deja para nosotros, hermanos? Correr por nuestras vidas a obedecer lo que Dios nos habla. Correr, hermanos, hacer todo aquello que Dios dice en su palabra, que nos ha enseñado, para obedecerle. Y dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si Jesús no hubiera obedecido al Padre, hermanos, hubiera tenido ese título de Rey de Reyes y Señor de Señores, un nombre sobre todo nombre. No, la obediencia, la dependencia de Dios, el creer. En una vez, una oración de Jesús, Él le dijo al Padre: sí, Padre, sabía que tú lo ibas a hacer, pero lo dije para que ellos crean, porque Él había fe en Él, fe en su Padre, fe en el Padre Celestial. Amén, hermanos. Y vamos a ir, para terminar, a Primera de Pedro 5:5. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia. Tuvo soberbia, tuvo orgullo el diablo, y por eso dijo: me subiré, me levantaré, me sentaré
y seré semejante al Altísimo. Amén. ¿Qué hace Dios con los soberbios? Que es lo contrario a la humildad. Fíjense como dice en 1 Pedro 5:5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quizás en este momento no veo que Dios me responde, no veo que Dios tome lugar, como Él dijo: la venganza es mía, ¿verdad? Pero si yo me mantengo en humildad, cuando yo me mantengo, tendré gracia de Dios, y a su tiempo, como dice aquí, Él os exalte cuando fuere tiempo, porque Él exalta al humilde y resiste. ¿Sabe qué? ¿Cómo resistir? Es como agarrar esto, una persona, o sea, si yo me quiero acercar a Dios, Dios me hace así. Esto es resistir. Amén, hermanos. Entonces Dios necesita que obedezcamos para que su autoridad sea sobre nosotros y seamos bendecidos. Necesita que aprendamos de Él y que tengamos un encuentro en todo lo que Él es, todos los atributos de Él. Uno, a pesar que a veces uno no lo está buscando, hay un don de sabiduría, hay un don de ciencia. Y cuando uno está orando por alguien que no conoce y Dios te da la sabiduría, y uno se queda: Señor, ¿de dónde saqué yo eso? Eso es un encuentro de que Dios es sabio y yo puedo confiar en Él, puedo confiar en su sabiduría. Y Señor, cualquier cosa, Señor, dame sabiduría para hacer y depender de Él. Amén, hermanos.